quiero tomar tiempo hoy para hablar del perdón de Dios, pero quiero darles razones por qué es importante hablar del perdón de Dios. Y entre muchas razones les puedo decir que cuando pasa el tiempo, pasan los años, de repente uno tiene que sacar algo como cuando sacas cosas de la basura, que vas ahí, tiene algo que esté oliendo demasiado feo y ahí entonces vas y lo buscas y sacas eso porque está horrible. Así es cuando guardamos en el corazón algunas cosas que nos afectan. Y básicamente el tema es que nosotros debemos entender el perdón de Dios. Porque si no entendemos el perdón de Dios, hermanos, estamos mal. Si no entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros, vamos a vagar por la vida sin entender todo lo que Dios nos quería dar. El perdón es uno de los regalos más gloriosos que Dios nos puede dar a nosotros. En la antigüedad, cuando un esclavo compraba su libertad, le daban un documento y él podía decir con ese documento: fui esclavo, pero ahora soy libre. Nosotros tenemos la palabra de Dios como el mensaje que nos dice que fuimos esclavos, pero que ahora hemos sido perdonados y que ahora somos familia con Dios, que ahora podemos acercarnos a Dios y decirle Padre. Así que yo les invito que hoy podamos nosotros estudiar y ver que es importante en nuestra vida entender por qué Dios nos perdona de nuestros pecados. ¿Por qué es tan importante para Dios esto? Y voy a pasar por alto el hecho de que alguna persona diga: ese tema no es tan importante para mi vida, yo así estoy bien, yo camino bien, yo así estoy bien, yo voy a la eternidad y confío que mis buenas obras me ayuden. Yo quiero primero señalar que debemos hablar del perdón porque Dios se presenta y se revela como el Dios que perdona. Cuando tú conoces a una persona, creo que una de las primeras preguntas que uno hace con esa persona para entablar una comunicación, uno le dice: ¿y qué haces? ¿A qué te dedicas? Porque con eso nos da una idea con quién estamos hablando. ¿Qué hace Dios? Cuando Él le dice a Moisés en el Éxodo 34, los versículos del 5 al 6, al 7. Él le dice en el verso 7 que Él es un Dios que perdona tres cosas: la iniquidad, que es hacer nuestra propia voluntad. Iniquidad es la palabra bíblica que describe hacer nuestra propia voluntad. No siempre nuestra voluntad es mala, pero en algún punto puede terminar en algo malo. El hijo pródigo tenía planes. Él quería hacer su voluntad. Él pidió a su padre el dinero, dijo: papá, dame todo, yo voy a trabajar, yo me voy a esforzar, yo voy a ir, yo voy a ganar, te aseguro, confía en mí, ayúdame papá, dame mi herencia. Insistió tanto, al final el papá cedió y el muchacho tuvo una vida que todos sabemos cómo le fue. Dice la escritura que cuando él estaba con los puercos, él volvió en sí, pensó y dijo: voy a ir con mi padre y le voy a decir, fíjense en estas palabras: he pecado. Cuando hizo su voluntad, él no entendía que estaba mal. Cuando se fue y vivió, porque así lo dice la Biblia, vivió perdidamente, él no se daba cuenta a dónde lo estaba llevando su corazón. Sus pasos, su camino se había torcido. Él hizo su voluntad, terminó mal, pobreza, miseria, problemas, dificultades. Y ahí fue cuando él reconoció: he pecado. He pecado.
Y cuando nosotros vivimos en nuestra propia voluntad, difícilmente entendemos que hemos pecado. Pecamos y no nos damos cuenta. El enemigo trata de engañarnos, de seducirnos, de decirnos que estamos atrapados y que no podemos hacer nada. Para eso vino Cristo, para destruir las obras del diablo. Amén. Así que Dios perdona la iniquidad. Todas esas veces que hemos hecho nuestra propia voluntad y que nos ha llevado a un desenlace que no esperábamos. Segundo, Dios perdona la transgresión, las rebeliones, todo aquello que va contra su voluntad. Y después le dice a Moisés, yo perdono el pecado, que es algo habitual en nosotros. Un pecado a veces en algunas personas es el coraje, son muy enojones, fácilmente se prenden, se enojan. Otros hablan más de la cuenta, siempre meten la pata. Cada vez que hablan dicen algo que no deben decir. Y es frecuente y uno dice, yo sé que tengo que cambiar, yo sé que no debo hablar, yo sé que me tengo que quedar callado. Otros son muy enojones, son muy habladores, otros son chismosos y dicen, yo sé que está mal, Dios que me perdone, pero así son. Y lo hacen constantemente, constantemente. Y tienen una batalla con eso. Por eso dice Dios, perdono la iniquidad, perdono la rebelión, la transgresión y también perdono el pecado, que es algo común, corriente que cualquiera puede cometer. Que no, al decir eso no es que damos el permiso o que decimos no pasa nada, porque es algo que el Espíritu Santo siempre va a tratar con nosotros. Así que Dios se presenta a él, como que Moisés le hubiera dicho, ¿y tú quién eres? Y le dice, yo soy el Dios que perdona toda clase de pecados, pero que no voy a tener por inocente a todo aquel que viola la Escritura. Dice en este versículo 7 del Éxodo que de ningún modo tendré por inocente al malvado. O sea, aquí Dios no puede ser engañado. Una persona que ha actuado mal tendrá el justo juicio de Dios. No tendrá más, pero tampoco tendrá menos. Y algo importante de entender la gravedad de hacer nuestra propia voluntad es el hecho que dice Dios que Él visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta tercera y cuarta generación. ¿Cuándo han visto ustedes en uno de sus hijos algo que era propio de ustedes? Una manera de responder, una manera de hablar, una manera de conducirse, y que estamos viendo en ellos, ¿qué? Un espejo. ¿A alguien le ha pasado o solo a mí? ¿A alguien le ha pasado eso? Que de repente el niño empieza a hablar y uno le dice, cállate, y sigue hablando. Y pensamos nosotros, pues así era yo de chiquito. Los hijos son una bendición, tanto que hasta nos recuerdan cómo éramos nosotros. Por eso debemos ser más pacientes y tolerantes, pero siempre educarlos firmemente, con mucho amor y mucha firmeza. Porque Dios visita la iniquidad, el pecado de iniquidad, el hacer nuestra propia voluntad, se le transmite a los hijos de una manera muy fácil. Después los hijos quieren hacer exactamente su propia voluntad, como nosotros. Por eso es que Dios dice, aclara que Él perdona estas tres cosas. Entonces, el primer punto es porque Dios se revela como un Dios que perdona. Eso es lo primero que Dios nos quiere decir, que Él es un Dios que perdona. Segundo, el perdón es un regalo muy costoso, invaluable. El que Dios nos extienda el perdón es algo demasiado valioso. No lo podemos comprar nosotros, no lo podríamos adquirir. Lamentablemente en la historia, en algún momento, se vendió el perdón y se llamaba en ese entonces las indulgencias. Las personas podían comprar el perdón. Pagaban para que se les extendiera un documento que decía que estaban perdonados.
A la fecha hay personas que han entrado en algunas casas y encima de la puerta principal de su casa tienen ahí un documento que les extendieron en el Vaticano que dice que los que habitan bajo ese techo están perdonados de todos sus pecados. El perdón solo viene por el sacrificio de Jesús. Es un regalo costoso. Vamos a la primera carta de Pedro. Pedro nos da una aclaración. Nos dice en el capítulo 1, verso 18 y 19, que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres. Digo, así nos educaron, así aprendimos, bien o mal, así hemos caminado nuestra vida. Pero ahora dice Pedro que no fuimos rescatados con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino en el versículo 19, es un versículo maravilloso, nos dice que con la sangre preciosa de Cristo, nosotros hemos sido redimidos, rescatados. Esta palabra redención o rescate es una palabra que hoy la podemos entender fácilmente. Cuando las personas de mal vivir secuestran a una persona y piden dinero a cambio, lo que se paga es el rescate. Si dicen, páguenme $1,000,000, pues en eso están valorando la vida. Pero la sangre de Cristo no la podemos valorar nosotros. No le podemos poner precio. Pedro dice, fuimos rescatados no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre de Cristo. Sobre la sangre de Cristo Dios nos extiende el perdón de nuestros pecados. ¿No les parece eso maravilloso? Con su sangre, dice la Biblia. Uno de los temas a través de toda la Biblia es la sangre, el sacrificio que se hace para perdonar a alguien. En la antigüedad era un corderito. La persona que había pecado llevaba un cordero y el sacerdote lo sacrificaba. El hombre tenía que ver que un inocente estaba dando su vida, su sangre, para que él fuera perdonado. Él podía regresar perdonado a su casa. El animal quedaba muerto. Hace 2000 años vino Jesús. Cuando Juan lo vio, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es un regalo que no tiene precio. Por eso debemos entender qué es lo que Dios nos está ofreciendo cuando nos dice que nos perdona, que está dispuesto a perdonarnos. Número 3. El perdón es valioso. Ya dijimos, porque nos redimió con la sangre, pero es costoso porque costó la vida de Jesús. La vida está en la sangre. Cuando se derrama la sangre, se derrama la vida por nosotros. Lo que Jesús sufrió en la cruz, en sus heridas y en sus clavos, fue derramar su sangre. Porque no hay nada que pueda quitar el pecado. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran una sombra, una figura, un ejemplo de lo que era el perdón de Dios hasta que viniera Cristo y como Cordero de Dios derramara su vida para limpiarnos a nosotros de nuestro pecado. Así que tenemos esta escritura ahora en Hebreos 9:22, donde dice, casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. No se quitan los pecados. Si no se derrama la sangre, el pecado permanece. Así que Dios ha hecho algo inimaginable, algo milagroso, que nosotros no lo entendemos. Y si no lo entendemos, no lo podemos valorar. Es como alguien que le hagan un trasplante de riñón, de corazón,
y que salga a la calle y que diga, oye, ¿cómo te fue? No, no fue nada, no, ya me conoce, no fue nada. ¿Cómo que no fue nada? Dios dio la vida de su Hijo para cambiar nuestro corazón. A nosotros nos correspondía estar en la cruz, recibir el castigo. Y lo que hizo Dios fue descargar su ira sobre su Hijo. Y la justicia que Él tenía como Hijo de Dios, la tomó y nos la aplica a nosotros. Por eso es que dice, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Vamos a Colosenses, que aparece en Efesios 1:7, Colosenses 1:14, aparece la misma palabra, la misma expresión. En ambas dice que tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados, dice Efesios, perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Que tenemos en Cristo el perdón de pecados. ¿Cómo? Por su sangre. Por la sangre derramada es que nosotros podemos orar y decir, Padre. Porque no sé cuántas veces ustedes dijeron Padre sin ser hijos de Dios, sin haber reconocido a Jesús, sin haber aceptado el sacrificio de Jesús. Colosenses 1:14 nos dice que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El perdón es tan importante, así es como podemos, número 4, tener el conocimiento de la salvación. Una persona puede decir, yo soy salvo, pastor, yo creí en Jesús y soy salvo. Y si me muero voy al cielo. Pero tener el conocimiento de la salvación. Hay una palabra muy importante en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, cuando se da una profecía sobre Juan el Bautista. Y aquí, del versículo 76, capítulo 1, al 79, la profecía cambia, porque antes estaba en una alabanza para Dios, y en el verso 76 se dirige hacia el niño. Zacarías profetiza y le dice, tú niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor. Y ahora quisiera que, si ustedes marcan sus Biblias, o por lo menos marcaran aquí, contaran 5 veces en que aparece la palabra para. Para indica que hay un propósito. ¿Para qué? ¿Verdad? Por una razón. Y dice, este niño para preparar sus caminos, los caminos del Señor. En el verso 77, ¿para dar qué? ¿Conocimiento de qué? De salvación. Conocer lo que Dios nos da a nosotros. Conocer, entender lo que Dios nos está ofreciendo. Lo que ha costado. Todo lo que Dios ha hecho para perdonarnos, limpiarnos, hacernos su familia, sus hijos. Y dice para dar conocimiento de salvación, para perdón de pecados. Ya llevamos en el verso 76, para preparar sus caminos. 77, para dar conocimiento de salvación, para perdón de pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. 79, para dar luz a los que habitan en tinieblas, en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Esto es lo que ocurre cuando una persona es perdonada. Anda en caminos de paz, prepara sus caminos para la venida del Señor. Miren, voy a hacer algo, es muy sencillo, está aquí escrito, pero es esta observación. Todos los cristianos saben que Jesús vendrá otra vez, ¿sí o no? Han oído quizás un mensaje en la iglesia o abren el YouTube y ahí les aparecen mensajes de que Cristo viene pronto. Noticias, de todas formas, de todas las maneras, hay mensajes que nos dicen el Señor viene pronto. ¿Cuántos se preparan?
¿Cuántas personas realmente se levantan cada mañana diciendo, Señor, estoy listo? No he vivido todo lo que quiero, no he hecho todo, no te he servido, pero estoy listo. No toda la gente se prepara. Todos saben, no todos se preparan. Cuando entendemos el perdón, dice aquí la Escritura que podemos preparar nuestros caminos, enderezar nuestra vida, darle un giro a nuestra vida como Dios quiere, como Dios manda, para tener un conocimiento de salvación, para perdón de pecados, para servir a otros, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Amén. Tener conocimiento de la salvación, todo lo que implica la salvación. Número 5. Jesús, después de la muerte, fue exaltado para dar en su nombre arrepentimiento y perdón de pecados. Vamos al libro de los Hechos. Hay 3 versículos aquí que les quiero compartir porque se enfatiza el hecho de que Jesús fue exaltado para que en su nombre recibiéramos el perdón de pecados. O sea, se tenía que levantar de la muerte, estar sentado a la diestra del Padre para extendernos el perdón. Hechos 5:31 dice, cuando está predicando Pedro y Juan, dicen ellos, a hablando de Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Cristo se tenía que levantar y sentar a la diestra del Padre para entonces extendernos el perdón. En el nombre, ahora lo vamos a ver, en el nombre de Jesús se perdonan los pecados, para dar a Israel arrepentimiento y perdón. Vamos a Hechos, ya estamos en el libro de los Hechos, vamos al 10:43. Ahora es Pedro en casa de Cornelio que dice, hablando de Jesús, de dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creen recibirán perdón de pecados por su nombre, por su nombre. Hechos 13:38. Ahora están anunciando nuevamente el mensaje de salvación y dice Pablo y Bernabé, dicen, pues esto, varones hermanos, por medio de él se os ha anunciado perdón de pecados. Por medio de Jesús es que se extiende el perdón de pecados. Si no es por Jesús, por la sangre de Jesús, no existe el perdón. Tendríamos como documentos falsos. Ahora, les voy a dar otra razón más. ¿Por qué debemos hablar del perdón de los pecados? Por una razón sencilla. Porque Jesús lo ordenó, Él lo mandó. Él ordenó, mandó que se hablara del perdón de pecados. Vamos a Lucas, bueno, estamos en Hechos, me voy a saltar aquí un momento. En Hechos 26:18, cuando Jesús se le reveló a Saulo de Tarso en el camino y le dijo estas palabras, al enviarlo le dice, para que abras sus ojos, 26:18, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, ¿qué? Perdón de pecados. Ve y anuncia para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. En Lucas 24, es el último capítulo de Lucas, cuando Jesús ha resucitado, en el verso 46.
Jesús le está hablando a los discípulos y les dice, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Dónde? En todas las naciones. Ahora el mensaje no solamente es en Israel o Jerusalén, sino que es en todas las naciones. Ese mensaje ha llegado a nosotros, gracias a Dios. Así que el Señor manda, dice, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hace un momento lo mencionamos, pero aquí está más claro. Recibimos el perdón de pecados, número 7, solo en el nombre de Jesús. Y casi al final, en la primera carta de Juan 2:12, casi llegando al Apocalipsis, 2:12, Juan le escribe y le dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados en su nombre. Cuando una persona se arrepiente de corazón y clama el perdón y dice, Dios, perdóname, a esa persona se le tiene que decir que en su oración sincera y en la oración que se hace por él, rogando que Dios perdone sus pecados, se le debe decir, en el nombre de Jesús, estás limpio de pecado. ¿Saben que el Señor se lo dijo a muchas personas? Les decía, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Tus pecados te son perdonados. Y eso horrorizaba a los fariseos porque dice, ¿cómo es que Él perdona pecados? ¿Por qué es que Él perdona pecados? Porque muchas veces el pecado es la traba para recibir el milagro. La gente tiene un pecado y está clamando por una necesidad. Llevaron a un paralítico, 4 amigos, y lo ponen delante del Señor. Cuando el Señor lo ve, lo primero que le dice es, tus pecados te son perdonados. Y todos empiezan a murmurar y empiezan a reclamar y a decir, bueno, eso lo dice cualquiera puede decir, tus pecados te son perdonados. Y dice Jesús, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar los pecados, ¿qué es más fácil? Decirle, tus pecados son perdonados, o decirle, toma tu lecho y levántate. Para que vean que sí tengo la autoridad de hacer una y otra, toma tu lecho, levántate y vete a tu casa. Y era sábado. Y en sábado la gente no cargaba nada, no carga nada en Israel. Actualmente en Israel los elevadores, desde el viernes al sábado en la tarde, funcionan en automático. ¿Para qué? Para que el judío no tenga que poner su dedo en el botón, porque dice, en el día sábado no se hace nada, ni siquiera tocar el botón del piso a donde voy. Entonces, tienen un sistema automático, los elevadores van de piso en piso, y cuando bajan, van bajando de piso en piso. ¿Para qué? Para que el judío no haga ni siquiera tocar el botón del elevador. Exagerados. ¿Qué dice Jesús? Tus pecados son perdonados. Y saben una cosa, cuando uno ha pecado, uno necesita que alguien le diga a uno, te perdono. Eres perdonado. Pensemos en el hijo pródigo, nuevamente. Cuando regresó, ¿qué hizo su padre? Lo regañó, lo mandó al cuarto, lo encerró, le dijo, así te quería ver, no te dije que ibas a fracasar. ¿Qué hizo el padre? Lo abrazó. ¿Y qué más? Y lo besó. Y él había preparado un discurso para decirle, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Y el padre qué hizo?
lo perdonó. Cuando uno ha pecado, uno necesita experimentar el perdón de Dios. Lo que pasa es que nuestra naturaleza humana, porque así somos todos, cuando uno peca, ¿qué es lo primero que uno piensa? ¿Qué es lo primero que uno quiere hacer? Recuerden a Adán. ¿Qué hizo Adán? Se escondió. Cuando uno ha pecado, lo que uno quisiera hacer es esconderse. De ahí viene el famoso dicho, tierra trágame. Cuando encuentran a alguien que lo agarran, dicen en la movida, ¿qué dice la gente? ¡Ay, tierra trágame! Uno necesita ser perdonado. El alma, el corazón, lo interno de nosotros necesita que esa sangre limpie nuestra vida y que nos sintamos ante Dios perdonados, porque eso es lo que Él nos está ofreciendo. El perdón. El perdón es borrar completamente la lista de pecados, de acciones contrarias. Todas las veces que hemos fallado, que hay una lista cuando venimos al Señor y decimos, perdóname, Señor, perdóname. ¿Qué hace Dios? Nos perdona. Lo único, dice la Escritura, es si confesamos nuestros pecados, ¿qué? Él es fiel, es justo para perdonarnos. Estas cosas, dice, están escritas para que no pequemos, primera de Juan 2. Y si hubiéramos pecado, si se dio el caso, fallamos en algo, ¿qué dice? Abogado tenemos. O sea, Él se levantó de los muertos para justificarnos, para declarar que en su nombre se nos extiende el perdón de pecados. Amén. Solo lo menciono, Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, como lo cantamos hoy, como lo celebramos y declaramos. No hay otro nombre como el de nuestro Señor. Pedro dijo, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto es muy importante, lo que voy a mencionar ahora. Nuestra comprensión del perdón determina la calidad de nuestra vida. Si no entendemos el perdón, eso afecta nuestra vida, porque no sabemos lo que se nos ha dado, lo que se nos ha concedido. Es como el hijo de un millonario. Nace en un hogar donde el dinero es la menor de las preocupaciones. Hay de todo, abundancia, hay un futuro brillante, pero el niño no lo sabe. Y en la Biblia dice, cuando nosotros no maduramos, somos como un esclavo, porque no entendemos todo el beneficio que hay en la casa para nosotros, todo lo bueno que el Padre ha preparado para sus hijos. Por eso es que si entendemos el perdón, nuestra vida va a cambiar. Nuestra comprensión del perdón determina la calidad de nuestra vida, de nuestro amor y de nuestro servicio al Señor. En Lucas 7, que les recomiendo, vamos por un momento ahora sí a leer Lucas capítulo 7. En Lucas 7, el verso 47, nos da una tremenda lección. Un hombre invitó a Jesús a comer a su casa. Era un fariseo. Y cuando se invitaba a una persona en aquel entonces, lo mínimo que se hacía era ofrecerle, lavarle los pies, que había un criado, un esclavo para hacer eso, una persona, el más bajo ahí de los sirvientes era el que lavaba los pies de las visitas. Luego les ponían un aceite fresco
les daban un beso también de bienvenida, un abrazo, y se les hacía sentir, eres bienvenido. Después de eso, las personas se recostaban en un lugar donde podían ellos tomar los alimentos. No se sentaban como nosotros en sillas semejantes a las nuestras, sino que se recostaban sobre cojines. En el centro, si había algo donde ponían los alimentos, y las personas se recostaban normalmente sobre el brazo izquierdo y de ahí tomaban y comían. Así que los pies quedaban un poco lejanos de la mesa. Por eso fue que la mujer llegó y tomó los pies del Señor y empezó a llorar y a enjugarlos y puso perfume sobre ellos. Y cuando está ocurriendo esto, el fariseo piensa una cosa y dice, yo creía que este era un profeta. Si fuera un profeta ya se hubiera dado cuenta qué clase de mujer lo está tocando. Y como Jesús conoce nuestro corazón, ahí en la mesa le dice Jesús, Simón, tengo algo que decirte. Un hombre tenía 2 deudores y no tenían ellos cómo pagar. Uno debía mucho y otro poco, y los perdonó a los 2. ¿Quién crees que puede amar más? Y este hombre pues actuó muy listo porque dijo, bueno, al que le han perdonado más. Y le dice Jesús, has respondido correctamente. Pero solo fíjate, le dice, que vine a tu casa y no me diste beso. No me lavaste los pies. No ungiste mi cabeza. No hiciste nada de cortesía para mí. Y ahora esta mujer que ha estado aquí llorando arrepentida, te quiero decir que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Y aquí está una enseñanza para nosotros en el final del verso 47. Mas aquel a quien se le perdona poco, ¿qué? Poco, poco ama. Piensen en esto. El que cree que se le perdona poquito, ama poco. El que sabe que ha pecado, ama mucho. El que entiende que el pecado es algo grave a los ojos de Dios, ama más. Pablo le dice a Timoteo, mira, Timoteo le dice, yo de los pecadores, yo soy el primero. Agustín, un santo en la historia de la iglesia, dijo él, yo soy el hombre más miserable de la tierra. Porque cuando uno descubre la magnitud del pecado, de lo grave que es el pecado en nosotros, no lo que hacemos, no los pecados. Los pecados son las acciones, son como los frutos de un árbol. Pero el pecado es la savia, la raíz, lo que nutre a esas ramas para producir los pecados. El pecado es nuestra naturaleza, es una ley, es una fuerza, es algo que nos arrastra en contra de Dios. Pero Jesús vino para destruir el pecado. Luego tendremos que hablar de eso un poco más. Pero cuando uno siente que uno no es tan pecador, o no he hecho cosas tan malas, no me he portado como otras personas, o he sabido de alguien, no hombre, esos sí son unos truanes, pícaros, sinvergüenza. Yo no tanto. Cuando nosotros nos comparamos en ese nivel, perdemos de vista la gravedad de lo que significa el pecado. Porque una persona no se va a ir por mentirosa, se va a ir porque es pecadora, y el pecado en esa persona es la mentira. Por eso dice la Biblia, los mentirosos no tienen parte con el Señor. Pero el pecado principal es la esencia que está en nosotros, que es contraria a Dios. Ese es el pecado. Jesús vino para quitar, dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. El pecado, la naturaleza, la esencia, el pecado. La mentira, el chisme, el coraje, el enojo, la envidia, los malos pensamientos, esos son los pecados.
cualquiera los comete, pero la esencia es el pecado, que es lo que nosotros tenemos. Y digo que eso afecta nuestra vida porque si nosotros no sentimos, no pensamos, no creemos que debemos mucho, que el perdón es algo, pues Dios lo tiene que dar. Total, Él es el que perdona, ¿no? Pero si no vemos la gravedad de lo que nos ha sido perdonado, no podemos entender la magnitud del amor de Dios. Si somos conscientes que en nuestra vida nos hemos equivocado, que hemos fallado, que las circunstancias nos han arrastrado en contra de la voluntad de Dios y que muchas veces esas circunstancias parecen que no las podemos controlar, como que no hay escape, no hay salvación y estamos a merced indefinidamente de esas circunstancias. Quiero decir que para eso vino Cristo, para eso murió Cristo, para romper el yugo, la esclavitud, la maldad, el pecado, lo que nos arrastra en contra de Dios. ¿Y qué hace el Señor? No nos condena, nos extiende el perdón. El perdón es el documento legal que dice, tenía una deuda, pero ya no existe. Yo no lo he hecho, no he tenido necesidad de ir a pedir un préstamo, pero se firma un documento y la persona tiene que firmar que se compromete a pagar. Cuando paga le tienen que entregar el documento que dice ahí, pagado, cancelado, y no te lo pueden cobrar. No te lo pueden cobrar. ¿Es así? Cuando Cristo en la cruz murió derramando su sangre para extendernos perdón de pecados, el que lo cree recibe la seguridad de que ha sido perdonado, que la deuda ha sido cancelada, que toda aflicción, todo pecado, toda maldad, todo aquello que se ha levantado en contra, ya no tiene efecto. Ha sido cancelado, ha sido pagado con la sangre de Cristo. Tenemos que seguir hablando de esto, pero consideran que es importante hablar del perdón, entender realmente cómo es que Dios nos perdona, porque esto es apenas la introducción a estudiar el perdón de Dios, a vivirlo en nuestra vida día a día, acercarnos a Dios, levantar nuestras manos sabiendo que le son de agrado. Miren, cuando uno anda mal, ¿creen ustedes que uno levanta las manos? Entiendo que sí las levanta cuando uno es bien hipócrita, porque no pasa nada, para que me vean que yo también las levanto. Pero es cosa grave querer tratar de engañar a Dios, ¿verdad? Pero cuando uno realmente se siente mal en su conciencia, uno sabe que hasta baja la cabeza, uno se siente mal, estoy mal, me siento mal. Necesito que Dios trabaje conmigo. Necesito que Dios me libere de esto. Me libre, rompa el yugo, la esclavitud. Y en un momento pueda decir, santo, santo, santo. Sin culpa, sin condenación, sin la vergüenza del pecado, adorando a Dios en espíritu y en verdad. La iglesia que conoce el perdón se prepara. Sabe que Dios nos ha limpiado y que Dios nos está guardando para el momento de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo decía que el perdón afecta la calidad de nuestra vida, porque si entendemos el perdón, ¿creen ustedes que si uno entiende el perdón, le servirá a Dios? ¿Le podrá servir? Por supuesto. ¿Será comprometida una persona que entiende el perdón? Claro. Ahora, cuando uno cree que se le ha perdonado poco, ni compromiso tiene uno con el Señor. No ve uno necesidad de servirle. No ve uno necesidad de amarlo, de leer la Biblia, de orar, de comprometerse en la fe, de compartir con alguien el testimonio, de decirle a otras personas, soy cristiano. Cuando sabemos que Dios nos perdona abundantemente,
creo que eso cambia nuestra vida, hermanos. Por eso digo que nuestro entendimiento del perdón determina la calidad de nuestra vida. Voy a pedirte que cierres los ojos un momento, que oremos ante el Señor. Y creo que solo el Espíritu Santo puede abrir nuestros ojos para ver la magnitud del perdón y la magnitud del pecado. Lutero tuvo un entendimiento de la gravedad del pecado. Lutero dijo: cuando me vi a mí mismo, pensé, es imposible ser salvo. Cuando reconocí mi pecado, pensé, es imposible que sea salvo. Pero cuando entendí el amor de Dios, el sacrificio de Jesús, dije, imposible que me pierda. Solamente cuando entendemos la gravedad del pecado, cuando entendemos que el amor de Dios nos ha limpiado y nos ha presentado en su presencia santos, dignos, que hay un lugar en la mesa, no para señalarnos, no para avergonzarnos. Hay un lugar de honor que Dios ha preparado para cada uno de sus hijos, a quienes se les ha extendido el regalo invaluable del perdón de sus pecados. Esos hijos tendrán una conciencia limpia, una claridad de la magnitud del amor de Dios y del perdón. Oro en el nombre de Jesús y pido al Espíritu Santo que abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, que podamos entender la gravedad del pecado, la gravedad de la naturaleza humana sin Dios, y que podamos entender lo glorioso del sacrificio, de la muerte del Hijo de Dios en la cruz para perdonar nuestros pecados. Te doy gracias, Señor, porque has derramado tu vida, tu sangre preciosa, para cambiar nuestra vida, para darnos un corazón nuevo y para darnos el honor y el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Gracias. Permítenos entender tu amor, el sacrificio, el perdón, para que nuestra vida te responda a ti con amor y gratitud. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les invito que en esta semana, dice, bueno, es que estas cosas se hablan en Semana Santa. No, esto se habla todos los días. Por el sacrificio de Jesús nos presentamos en su presencia. Por el sacrificio de Jesús vivimos hoy como hijos de Dios. Vean la palabra, vayan a la palabra, busquen la palabra perdón, busquen la palabra redención, busquen estas palabras que van a enriquecer nuestra vida. Deseo de todo corazón que Dios les bendiga este día. Amén. Amén.